nací en Cosquín, por razones de hospitales, ¿no? Pero mi domicilio en Santa María y bueno, pero en Cosquín. Bien. ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedican? Bueno, lamentablemente yo mis padres no los tengo en vida. ¿Y a qué se dedicaban ellos antes? Empleado público mi papá y bueno, mi mamá ama de casa. ¿Tiene hermanos? 3 hermanas, tenía 3 hermanas, falleció una hace 3 años, así que bueno, quedamos 3. ¿Cómo y quiénes o con quiénes viviste en tu casa en su infancia? Y con mis padres y mis 3 hermanas. Esa era la convivencia que teníamos. Bueno, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué me gustaba hacer? Bueno, jugar al fútbol, salir a caminar con los amigos, ir a la sierra, actividades de chico nomás. No tenía en vista algo así a futuro. Bien. Hablando sobre el futuro, ¿qué quisiera hacer de chiquito cuando quería ser grande? ¿Qué es lo? Me llamaba mucho la atención y ahí creo que fue un poco el inicio de lo mío. Los aviones, me pasaba los fines de semana en el aeroclub que había paracaidismo, me iba y estaba todo el santo día ahí y bueno, y eso fue lo que me fue orientando un poco a mi vida. ¿Qué sabías de las Islas Malvinas antes de la guerra? Sí, eso es algo muy importante porque Malvinas no comenzó en mí en el año 82. Yo cuando cursaba en la escuela primaria, en la escuela Teniente Benjamín Matienzo, en Barrio Tillar, en Santa María de Punilla, quien fue mi maestra, después fue directora, de primer grado, como era una escuela muy chiquita, se compartían las aulas. Turno mañana tenía las aulas y nosotros las utilizábamos a la tarde. Y bueno, al lado del pizarrón estaba colgado siempre un mapa de Argentina. Y bueno, uno chico empieza a preguntar cosas y aparte la capacidad de transmitir la educación, los conocimientos de la maestra, nos explicaba, este es nuestro país, nos señalaba todo eso, y eso chiquitito que se ve allá abajo son nuestras Islas Malvinas. Y ahí siempre me quedó, ¿y por qué las Malvinas? Y ella lo supo dar un ejemplo. Lo he dado en algunas charlas así en los colegios, porque hasta el día de hoy se habla y se dice la parte continental de nuestro país, las Islas Malvinas, que tenemos una plataforma submarina que no se ve, y hasta hay gente grande en la actualidad que no la interpreta, no la saben o no la quieren interpretar. Y eso fue fundamental porque ella nos dio un ejemplo, me dice, ustedes dice cuando van al río, dice, recuéstense, dice, en la parte bajita donde hay agua, arena, recuéstense, dice, traten de tapar parte de su cuerpo, dice, y saquen, separen la pierna y saquen la punta de los dedos o el pie del agua. Dice, van a ver, dice usted, que van a notar. Está todo tapado con agua y salen los pies, o los dedos, los pies. Dice, esas son nuestras Islas Malvinas. Está conectada por abajo al cuerpo. Y eso me quedó grabado para toda la vida. Y ahí supe interpretar después con los años que hablan de plataformas submarinas, de todas las cosas, la parte continental. Me fue muy fácil. Y bueno, y fíjense que hay una cosita que se lo voy a contar después cuando lleguemos a la parte cuando ya estaba en Malvinas, pero un versito que me lo hicieron, como no sabía leer todavía, me lo dictaban y lo tenía que aprender para un acto. Y que decía,
ese verso, hasta el día de hoy me acuerdo, alto, firme y en su lugar. Aunque soy niño y no sé marchar, seré mayor, creceré y siempre defenderé la enseña de mi país. Lo dije en 25 de mayo, 9 de julio, no sé, en nada. Quedó. Y que después, estando en Malvinas, después se lo voy a contar, me llegó, lo repetí. A eso. Por eso a mí Malvinas la tengo marcada desde mis inicios en el colegio. Y fue algo tremendo, porque siempre yo decía, ¿cómo puede que si es nuestra, por qué tiene otra bandera que esto, que lo otro? Y siempre, y después, con el correr de los años, uno va estudiando, leyendo, viendo cosas, interiorizándose, y se va dando cuenta de las cosas. Y siempre tuve ese anhelo, de decir, algún día poder llegar y estar en Malvinas. Y bueno, eso fue algo muy importante que me pasó cuando yo llegué a Malvinas. Iba en un avión Hércules, aterrizamos, no sabíamos dónde estábamos todavía, aterrizamos a las 6 menos 20 de la mañana, una llovizna, oscuro completamente, se abre la compuerta del avión, bajo, y era mirar así, movimiento, vehículos, todas esas cosas, y listo. Y ahí uno comprendía lo que era Malvinas, estar pisando. Bien, ahora vamos a comenzar con la experiencia de la guerra. Bien. Y la primera pregunta es, ¿cómo te enteraste de la recuperación en Argentina sobre las islas? Sí, bueno, yo estaba destinado en la Tercera Brigada Aérea en Reconquista, provincia de Santa Fe. Estábamos en el periodo de práctica de tiro aéreo con los aviones. Ya veníamos trabajando, que se hace a principios de marzo, abril, son 2 meses intensos, que es para el adiestramiento tanto para los pilotos como para el personal técnico. Y bueno, estábamos trabajando habitualmente y nosotros entrábamos a trabajar a las 4:30 de la mañana aproximadamente, y era una jornada hasta la tarde. Y bueno, venía todo bien, teníamos haciendo el tiro y bueno, nos avisan, dice, van a salir 4 aviones, van a salir de la línea de trabajo y se van a ir a Jujuy. Eso es lo que nos habían dado. Así que se designaron pilotos y técnicos para ir a Jujuy. Bueno, salieron, estábamos en la actividad, pasaban, se iban en el avión, chao, chao. Bueno, el 2 de abril, cuando estábamos trabajando, como estábamos lejos en la pista, a un costado, había un compañero que tenía una radio. Y ya se escuchaba, se empezaban las noticias, todas esas cosas, y decía que fuerzas argentinas habían recuperado el territorio de Malvinas. Claro, todos nos quedamos sorprendidos por lo que pasó, y bueno, nos avisan de que se suspende el tiro. La actividad se suspende completamente. Bueno, empezamos a alistar, a preparar los aviones. A todo eso estamos poco ajenos a toda la información, porque no contamos con información de celular y nada por el estilo, era todo por teléfono o por radio. Y bueno, en horarios de la tarde escuchamos de que 4 aviones Pucara habían aterrizado en Malvinas. Dijimos, ¿cómo? Los que teníamos aviones en ese momento éramos nosotros, y habían salido para Jujuy. Fue todo un engaño, hasta los mismos pilotos no sabían. Salieron los aviones hacia Jujuy, apenas hicieron el decolaje, se les cambió el itinerario y hacer todo el recorrido. Creo que habían ido a Comodoro Rivadavia. Y bueno, de ahí hicieron el cruce. Fueron los primeros aviones que llegaron de Fuerza Aérea a Malvinas. Bueno,
A todo esto ya nos dijeron, bueno, hay que empezar a listar las cosas, a organizarnos con equipamientos y un montón de cosas para, en lo inmediato nos iban a informar cuando nos venían a buscar. Y del 2 de abril estábamos preparando cosas, que viene mañana el avión, que pasado, que viene, que no viene, que no viene, y salimos el día 8 a las 10 de la noche en un vuelo directo, en un avión Hércules, desde Reconquista a Malvinas. Y ahí, bueno, en la llegada a Malvinas, fue cuando bajo del avión, que nadie sabía porque era todo un silencio, nadie sabía porque era todo oscuro, no se veía nada para afuera. Y en eso que bajo así, vehículos, y le pregunto a uno que estaba ahí, le digo, ¿dónde estamos? Y me dice, Puerto Argentino, Isla Soledad. Y fue una cosa que me quedé así como tildado, porque... Y ahí me vinieron los recuerdos del colegio, cuando se hablaba de Malvinas, todo eso, y el deseo de ir, no en circunstancias de guerra, sino de pisar. Y ahí fue cuando me marcó mucho, porque estaba amaneciendo. Alcanzaba a ver así con las primeras luces como una silueta, las ondulaciones de las pequeñas elevaciones de la montaña. Y bueno, y en eso que sentí ese olor al mar, esa humedad, esa llovizna. Empezó a aclarar, y bueno, y ahí lo que más me marcó fue que miro así un mástil y la bandera argentina. Es una foto que la tengo acá. Eso me marcó terriblemente. Así que, bueno, esa fue la llegada que tuve ahí a Malvinas. ¿Cómo fue tu contacto con los isleños? Con los isleños teníamos poco contacto. Yo tuve mucho tiempo en Puerto Argentino, y la única vez que me pude llegar hasta el puerto, porque estamos en el aeropuerto nosotros, teníamos un tramo ahí de un par de kilómetros, la única oportunidad de que yo visité la ciudad, Puerto Argentino, fue porque tuve que llevar con un vehículo, trasladar un radar, que lo instalamos en un terreno ahí en pleno centro de la ciudad. Y bueno, y ver así a la gente, así como había chiquitos que saludaban tímidamente, otras personas tras del vidrio abrían, miraban, así como mal nuestra presencia. Pero bueno, eso fue, no tuve contacto, diálogo ni nada por el estilo con ningún isleño. Fue un momento que pasamos por unas calles ahí, ver la indiferencia también de esa gente. Y bueno, y nosotros actuamos con todo el respeto posible. En ningún momento hubo provocación por parte nuestra, con señas o algo alusivo a lo que estaba sucediendo. Se mantuvo siempre ese respeto. Bueno, ese fue el único contacto que yo tuve con la gente. ¿Cómo viviste los días previos al combate ya en las islas? Sí, la actividad que teníamos nosotros era constantemente en apresto a que en cualquier momento podía llegar. Yo el día en abril, el 30 de abril, fuimos replegados desde Puerto Argentino hacia Darwin. Fuimos los últimos que fuimos para allá, y bueno, llegué
ese mismo día, al mediodía, a Darwin, nos instalamos, empezamos a trabajar con la gente, con todos los aspectos que teníamos, las municiones, bombas, cohetes, todas esas cosas. Y bueno, hasta el momento no teníamos nada concreto, pero sabíamos que ya la flota inglesa estaba muy cerca. Con decirte que cuando estaba en Puerto Argentino, a la mañana temprano levantábamos y mirábamos así el horizonte, el mar allá, y decíamos, ahí está. No lo veíamos, pero presentíamos. Yo en un principio teníamos para dormir, bolsas de dormir, y yo dormía con ropa interior porque eran acondicionadas para la zona fría, teníamos una bolsa antártica, y ya después los últimos días de abril, cuando sabíamos que estaba la flota cerca, ya ni los perseguí, me sacaba, dormía con todo y no dormía porque uno está atento a ruidos, a cosas que podía llegar a pasar. Y bueno, ese día también, ese día anterior a todo esto, me pasó con un compañero que estuvimos trabajando juntos, fallecido, Andrés Brasic, compañero mío. Estábamos trabajando con las municiones y en eso él abre un cierre de los buzos que teníamos en la vestimenta, saca una carta y me dice, a mí me decían mono, y me dice, mono, léela, me dice. No, le digo, ¿qué? Es de Liliana, dice mi novia, dice la carta. No, le digo, ¿cómo voy a leer una carta de tu novia? Por favor, léela. No, por favor, léela. Me da la carta, sí. Me senté. Bueno, la famosa, la comunicación que teníamos nosotros era por papel en la carta. Y empecé a leer, lo alentaba, un montón de cosas por lo que estaba pasando. Y al final, siempre se agregaba en las cartas la PD, postdata, que es el agregado que se le hacía a las cartas. Y en esa carta decía, en ese postdata, Andrés, no te olvides que a fin de año nos casamos. Se la di la carta. Yo tenía mi carta también guardada. La tenía en un bolsillo que era de mi novia, que hoy es mi señora, mi esposa. Así que venimos remando de lejos. Y no me atrevía yo a darle la carta, porque son cosas íntimas. Pero él tenía esa necesidad de darme la carta. Bueno, pasó. Y bueno, al otro día, el 1 de mayo, fue el ataque, el primer ataque que hacen el segundo, el primero fue en Puerto Argentino, el segundo fue en Darwin, cuando vienen los aviones, Harrier, bombardean, y ahí de nuevo, yo iba caminando con él, yo iba al medio, él iba a mi izquierda, y otro compañero mío a la derecha, íbamos los tres caminando. Y como yo había estado de guardia en una carpa esa noche, le digo, me voy a buscar el armamento porque teníamos los aviones lejos. Y me dicen, no, vamos así nada más. No, yo me voy a buscar el armamento. Me separo de ellos. Entro a la carpa a buscar el armamento y ahí fue cuando nos avisan que había ataque aéreo. Hicimos todas las medidas de seguridad para protegernos. Y bueno, pasó el bombardeo y después bueno, perdieron la vida esos compañeros. ¿Cómo era tu relación con los subordinados? Bueno, con los subordinados. Yo en la carrera de suboficial en el cuadro era el más bajo. Pero tenía los subordinados que eran soldados. Pero nosotros cuando desplegamos a Malvinas fuimos todo personal de cuadro, no teníamos de nuestro grupo soldados. Pero yo siempre me manejé, que me ayudó mucho en mi carrera, fue de trabajar con respeto, tanto a la más alta jerarquía como al último. Y ayuda muchísimo. Y eso lo tienen que aprender ustedes también en la vida.
porque así como ustedes le merecen de brindarle respeto al director del instituto, del colegio, le tienen que demostrar ese mismo respeto sin desmerecer al señor que estaba barriendo el patio. Es fundamental. Y así con todo, para arriba, para abajo, manejarse con respeto. Eso los va a ayudar muchísimo en la vida. Y eso fue lo que yo manejé mucho con eso, el respeto. ¿Cómo fue su relación con las otras fuerzas? Bien, bien, bien. Lo que más teníamos contacto nosotros era con la gente de ejército, los cuales compartíamos ahí la actividad, ¿no es cierto? Porque estuve yo mayormente en lo que fue el puerto argentino, en el aeropuerto, y teníamos la llegada de los soldados que venían, el personal de cuadro de ejército, una relación muy buena, muy buena. ¿Cómo viviste tu 1 de mayo? ¿Qué fecha, no? Bueno, como les venía diciendo, el 1 de mayo fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Y ahí en ese bombardeo que hubo, el segundo, que hicieron los aviones Harrier sobre la base aérea militar Cóndor en Darwin, bueno, nos sorprendieron los aviones, lanzaron bombas en las cuales 7 hombres perdieron la vida, compañeros míos. Uno de ellos era el que les comenté de la carta, que el día anterior estaba con él. 2 segundos antes íbamos caminando y después me entero que falleció, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, a mí me marcó mucho ese 1 de mayo porque también fui herido. Pasé una circunstancia muy dura porque estaba tirado en el lugar donde había quedado herido. Se empezó a prender fuego todo, teníamos municiones porque la carpa se empezó a prender fuego, nadie se arrimaba porque teníamos el avión, un avión Pucará que estaba por salir, se estaba alistando, se empezó a prender fuego, nadie se arrimaba porque explotaba municiones, un montón de cosas, y ahí fue que a veces yo no entiendo cosas, ¿no? Pasé un momento muy difícil en el sentido de que estaba herido, no podía respirar, salivaba sangre, tirado, no veía a nadie que viniera a buscarme, se me venía el fuego encima, ya estaba tomando determinaciones drásticas, tenía una pistola y decía dentro de mí, no voy a morir quemado. Antes de morir quemado, iba a tomar otra determinación. Y bueno, agarré el arma y no tenía fuerza para sujetarlo. No tenía fuerza, no sabía qué era. Y bueno, ahí dejo el arma, me puse a rezar. Rezos, no sé, creo que mezclé todos los rezos posibles, estando tirado ahí, y bueno, me costaba respirar muchísimo, hasta que pude desprender un cinturón que tenía, me alivió un poco, sentía un fuerte dolor en una pierna, que a consecuencia cuando fue el bombardeo, a mí me gusta mucho el fútbol, y jugar, ¿no es cierto? Y bueno, estaba tirado y un dolor fuerte en la pierna y dije, me arrancó la pierna, no voy a poder volver a jugar nunca más al fútbol. Es lo que pensaba en ese momento. Y bueno, hasta que me toqué tenía la pierna, me ayudó mucho. Y en eso que estaba ahí rogando, rezando por todo lo que pasaba, y yo decía tantas películas que había visto de guerra y ahora me tocaba vivirla. Y del lado más feo, porque estaba herido, estaba tirado ahí. Y bueno, entre esas cosas
a pesar de lo que es una guerra, la bronca de lo que me estaba sucediendo, fue un momento que le dije y lo perdoné a quien había arrojado las bombas, a un inglés que no lo conocía. Yo lo perdoné porque él estaba cumpliendo su misión, su función, su trabajo y yo la mía. Él tuvo más suerte en ese momento de pasar la bomba y por eso a mí me quedó muy marcado lo que fue el 1 de mayo. Así que, bueno, el recuerdo de todo lo que pasó. ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento del Ara General Belgrano? Bueno, con lo que sucedió con el Belgrano, que fue el día 2 de mayo. Yo a todo eso, yo estaba internado, estaba aislado de toda la información. Y a mí yo estuve internado una semana en Puerto Argentino y después fui evacuado al continente. Y recién ahí tomé conocimiento de lo que había pasado con el Belgrano. ¿Cuál y cómo fue tu primer contacto con los británicos? No tuve contacto con ellos porque fue todo muy pronto, fue el 1 de mayo en el primer ataque, donde yo quedo herido y ya no tuve contacto con ellos. Prácticamente no tuve. ¿En qué combates participaste y qué hiciste en cada uno? Bueno, ahí a mí se me truncó mucho el tema de mi actividad, que es algo que hasta el día de hoy hay momentos que uno dice, podía haber dado mucho más, pero bueno, fui herido y ya prácticamente ya las heridas que yo tenía no me permitían volver a incorporar. ¿Te tocó enterrar compañeros? No, pero en el traslado, cuando me hacen la evacuación en un helicóptero, desde Darwin hacia Puerto Argentino, 2 de mis compañeros fallecieron en ese helicóptero, que los tenía al lado, y bueno, eso. ¿Cómo te lleva la noticia del cese del fuego? ¿Qué sentiste? Fue tremendo, una impotencia tremenda. Aparte no tenía mucha información de mis compañeros que habían quedado allá trabajando. Sí, estaba internado en Buenos Aires, en el Hospital Central, en Buenos Aires, en Pompeya. Y bueno, llegaba la información y fue algo muy duro. Fue algo muy duro que, bueno, me marcó porque uno tenía toda la expectativa de que por lo que uno había ido, y bueno, las circunstancias no se sabían bien porque las informaciones, les vuelvo a reiterar, no era una cosa de tener un teléfono que llegaban informaciones, no, se iba enterando por un diario o un comentario de alguien. Eso fue duro. ¿Cómo fue la entrega de los armamentos? La entrega de los armamentos, bueno, yo lo que le puedo contar de ahora en más sobre lo que fue ahí la guerra es por testimonio de mis propios compañeros a los cuales yo les doy toda la garantía de lo que salga de mi boca es porque ellos lo vivieron. Fue también algo muy duro para ellos desprenderse de un armamento que tenían para la defensa, porque cuando se hace ese cese del fuego, se truncan muchas cosas, muchas expectativas. No hubiese querido estar en el pellejo de ellos, ¿no? En ese momento de poner de tu armamento.
¿Cómo fue el trato de los ingleses después de la rendición? Sí, a veces también se utiliza mal el término de rendición, decir rendición. Se firmó un convenio, un tratado de un cese de fuego con algunas cláusulas, así como una de las cosas que ponían los ingleses en esa acta era que cesara de inmediato el ataque de los aviones argentinos hacia los británicos. Sí, a veces duele decir rendición, ¿no? Porque, o a veces que a nosotros nos dicen, es combatiente. Fui combatiente de armas, con arma en mano. Pero después de pasado todo esto, hasta ahora, hasta el momento, yo me considero, y muchos más, seguimos siendo combatientes porque lo hacemos por la parte diplomática y bregando por malvinización y todo eso. Es parte de un combate, no con armas. Pero a veces preferimos que nos digan veteranos y no excombatientes, porque uno sigue siéndolo, de otra forma. 3. ¿Y cómo y en qué volviste al continente? Bueno, como les dije antes, estuve internado una semana en Puerto Argentino, en el cual ahí me hicieron extracciones de primeros auxilios, ¿no? Esquirla que tenía en el cuerpo. Y bueno, de ahí entré en el tercer intento. Le digo el tercer intento porque llegaba el avión Hércules a Puerto Argentino, tenían que trasladarnos y en 2 oportunidades, en mitad de camino, nos teníamos que volver porque había aviones enemigos que corría riesgo y se iba el avión. En el tercer intento salí en un avión, en un Hércules, bueno, salí en una camilla ahí, fue un vuelo bastante largo, porque tuvo que salir muy rasante, a 5 metros del mar, hizo un vuelo de casi 2 horas hacia el continente, tratando de evitar lo que eran las fuerzas británicas, ¿no es cierto?, los aviones. Llegué a Comodoro Rivadavia, ahí fui asistido, unos primeros auxilios, se entregaron algunas cosas, fichas médicas, todas esas cosas, y inmediatamente fui trasladado en avión sanitario desde Puerto Argentino hacia Aeroparque, en Buenos Aires, que llegué a las 3 de la mañana, bueno, y ahí me llevaron, me internaron en el Hospital Central, en el cual se me hicieron unas curaciones, lavado, porque desde que he ido no me había bañado nunca, así que no había bañado porque no teníamos medio donde hacerlo. Y bueno, y después se me hicieron unas operaciones, porque las heridas que yo tenía me habían ocasionado un hemoneumotórax, así que bueno, eso fue lo que estuve ahí. ¿Cómo y quiénes te recibieron? Bueno, ahí el personal todo de Fuerza Aérea, la gente de lo que fue el hospital. Lo que más fue un poco chocante fue cuando llegamos a Aeroparque, y fue una cosa tremenda porque era una tanda de los primeros heridos que llegaban al continente. Todo lo que el periodismo, todas esas cosas que empezaban Fue una cosa media, no sé, no me gustó mucho eso, pero fui recibido, fui atendido como corresponde. ¿Cómo fue el arribo de las unidades? Bueno, tuve 30 días internado en Buenos Aires. Ahí se me hicieron una serie de operaciones, y bueno, y cuando regresé a la unidad fue en un vuelo directo, Aeroparque a la Brigada Aérea, en Reconquista. En el vuelo
iba asistido, así como por una de las azafatas, porque como tenía problemas respiratorios, iba con un tubo de oxígeno al lado, por las dudas me llegaba a hacer falta, porque había perdido toda la capacidad respiratoria de un pulmón. Así que gracias a Dios llegué bien, fui recibido por algunos compañeros que nos habían desplegado a Malvinas. Y bueno, y otro compañero mío fue y me alojó en su casa. Me tuvo hasta el otro día una atención bien. ¿Cómo te trataron al regreso tus superiores militares y qué órdenes te dieron? No, al regreso, bueno, yo estaba en esa circunstancia cuando a la noche avisan de que llegaba un vuelo con mis otros compañeros que habían sido prisioneros, que venían vía Uruguay, llegaron a la base en Reconquista. Se hizo una formación y se lo recibió como debe ser. No fue una cosa que a escondida, nada por el estilo. Se lo recibió por el horario que llegaba el vuelo, nada más, pero no por otra cosa. Y en cuanto a los superiores, nunca recibí ninguna connotación, algo que diga, podés hablar de esto, no podés hablar de otro, no. Jamás me dijeron nada. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia y tus seres queridos? Sí, con mi familia, en primer término, una parte de mi familia fue cuando estaba internado en Buenos Aires. Porque, bueno, por razones de comunicación, mi familia no sabía que estaba en Malvinas, pero no sabía que había sido herido. Y se enteran por una maestra que yo tenía en el primario, porque yo vivía cerca de la escuela, pasó con una revista Gente y le dijo a mi mamá, le dice, mire quién está acá en la revista. Y ahí estaba, ahí se enteran de que yo estaba en Malvinas. Porque bueno, yo había mandado una carta a un cuñado, para no ser tan directo con la familia, para que él se llegara y le dijera que yo había ido a Malvinas. Y no se atrevía a decirlo. Bueno, todo pasa. Y bueno, y se enteran de que yo estaba internado en Buenos Aires sin querer por una pariente, una prima, escuchando la radio, que escuchó heridos, qué sé yo, y escuchó José, pero no escuchó el apellido. Y su inquietud empezó a tratar de comunicarse vía teléfono, que eran pocos los que tenían teléfono, con la familia preguntando si sabían algo. No, le dijeron, sabemos que está en Malvinas, pero no sabemos nada, que eso. Y esta mujer, muy inquieta, se fue, empezó a averiguar en Fuerza Aérea, toda, y le da, no, hasta hace 4 días que está internado en el Hospital Center. Y ahí fueron parte de mi familia, fueron a visitarme, a verme, bueno. Y después cuando ya al regreso de Reconquista, que me habían dado el parte de enfermo, vuelvo a casa, bueno, reencuentro con el resto de la familia, que fue algo, a veces cuesta explicarlo, ¿no? Porque por momentos que uno pasó y dijo, podré volver con vida, y bueno, y estar ahí con ellos, fue muy gratificante. Bueno, ¿cómo te sentiste? Y me sentí como un bicho raro porque se habían hecho muchos comentarios sobre mí. Primero que cuando se enteran de que yo estaba internado, que fueron parte de mi familia, y dicen, no, vaya porque estaba herido. Bueno, después fue otra parte de mi familia y dijeron, no, porque está muy grave, qué sé yo, después que me habían amputado las piernas, que cosa del pueblo. Y cuando vuelvo, cuando salgo a caminar, más de una persona que me había enterado yo que había dicho cualquier cosa de mí, me vio y giró. Bueno, circunstancias, ¿no? Cosas que te hacen sentir mal. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Cuando regresé,
Y bueno, me dedicaba a estar con la familia, a tratar de recuperarme por esa lesión que tenía, hacer tratamientos, ejercicios para volver a recuperar mi capacidad respiratoria, cosa que gracias a Dios lo hice rápido. Mi parte de enfermo fueron 120 días, a pesar de eso. Me ayudó mucho a todo lo que yo tuve, que jamás fumé. Tenía una actividad sana, que si yo hubiese sido fumador y todo, se me hubiese complicado muchísimo la recuperación. Gracias a Dios eso me ayudó muchísimo. ¿Mantuviste algún vínculo con los camaradas, los superiores y los subordinados? ¿Cómo y de qué tipo? Sí, es constante la comunicación que tenemos, y más hoy, en la actualidad, con estos aparatos, tenemos grupos donde estamos comunicados constantemente. Recibo invitaciones de viajar a Santa Fe, nos reencontramos una vez al año, y bueno, ya más viejitos todos, pero nos sigue uniendo esa camaradería. Y bueno, y tengo dentro de todos esos, que tengo uno muy especial, es un compañero que, bueno, que en su carrera no la finalizó al poco tiempo, pidió, no sé si fue bajo retiro, y está radicado en España. Y fue ese hombre, uno de los dos, que me rescataron cuando yo estaba herido. Así que sí le debo, ¿no? Y después tengo una anécdota que me pasó hace ya como 10 años, no más, cumplimos los 25 años prácticamente. Lo de Malvina, estaba por almorzar y recibo un teléfono fijo en casa, una llamada. Me dice: mi señora, un compañero, te preguntan por vos. Sí. ¿José Aguirre? Sí. Dice: ¿vos estuviste en Malvinas? Sí. ¿Estuviste en tal parte? Así, Me fue tirando datos que yo nunca se los había comentado a nadie. Y dije: este me conoce. Porque a veces había problemas de que gente que se hacía pasar porque conocía, ¿no? Hubo muchas cositas feas. Y me dice: pasó así, a vos te llevaron un helicóptero de Darwin a Puerto Argentino, te llevaron así, te metieron una camilla, Sí. Y bueno, me dice: yo estaba cerca del helicóptero, te llevé. Dice: después te pusieron sangre. Sí, le digo, pero había un problema, le digo, que no había banco de sangre, todavía no, era todo muy reciente. Le digo: pero recibí sangre. Y me dice: sí, yo te doné sangre. Y le digo: ¿de dónde me estás hablando? De las Islas Canarias, en España. En la actualidad, ¿qué relación tiene con los veteranos? Sí, una muy buena relación, muchos contactos, que nos permite el tema de teléfono. Y bueno, así mismo, desde que finalizó el tema de la guerra, teníamos mucho contacto. Y cada tanto nos reunimos, hacemos reuniones. Es muy emotivo, porque uno empieza a acordarse, y ahí es donde empiezan a florecer anécdotas y cosas de que uno en su momento no las vivió, no las sabía, y empiezan a hacer recopilación de cosas que fueron pasando. Cosas, dentro de todo, felices, y otras cosas dolorosas. Pero se trata de obviar todo eso de los momentos difíciles, y hacemos reuniones con la familia. Y hay grupos, por ejemplo donde yo estaba, en Reconquista, que ya hacen agrupaciones, y a su vez tienen una agrupación de hijos, que es muy importante. Los hijos están trabajando y tienen su agrupación, todas esas cosas, y es como que le van dejando el legado a los hijos para que sigan con esto. Es muy bueno. ¿Qué significa el cementerio Darwin para vos?
Nunca pensé que lo iban a hacer, porque yo tenía el caso de un compañero que tuvo que también sepultar a gente que había fallecido y en distintos lugares que después con el tiempo lo fueron contactando para que diera su testimonio de en qué parte lo habían sepultado, para recuperarlo. Y el cementerio de Darwin, sí, es un ícono, es algo, es sagrado. Eso, uno ve la foto, ve la imagen y ahí me entra la preguntita que siempre la tengo y charlando con otros veteranos también le surge, ¿por qué a mí no? Yo podía estar ahí también. No sé, si a veces el destino lo tiene uno marcado o lo va ayudando al destino a seguir, ¿no? Son cosas que a veces no tienen explicación. ¿Qué opinas del proceso de identificación de los cuerpos de los caídos? Trabajo tremendo. Nunca pensé que lo fueran a hacer. Hasta que, bueno, esta conexión que hubo entre un británico y un argentino que trabajaron es tremendo, porque esas placas que dice único soldado reconocido por Dios, es doloroso para los familiares y quienes hayan regresado a Malvinas, poder ir y orar en el lugar donde se encuentra su familia. No, creo que uno de los hechos posguerra que es festejado, ¿no? Si el valor festejado, sino aceptado por toda la sociedad. ¿Volviste a las Malvinas después de la guerra? ¿Cómo fue ese regreso? No volví. Tuve una invitación hace un par de años con una sobrina que fue a correr un maratón. Ella fue primero un año, corrieron, y me invitó para el próximo año a participar, a ir. Dice, si no podés correr, hacerlo caminando. Lamentablemente no estoy, hasta el día de hoy, no estoy preparado para volver. No estoy preparado porque entré a Malvinas con la bandera argentina, Flamengo. Me fui con la bandera, me acuerdo patente porque estaba en una ambulancia así acostado y tenía el mástil ahí al frente y me despedí con la bandera. Y volver en otras circunstancias no estoy preparado. No quiere decir que a lo mejor de acá un tiempito me diga, voy. Pero no puedo volver. ¿Tenés alguna enfermedad, dificultad, marca vinculada a la experiencia de la guerra? Sí, enfermedad no, pero me ocurrió una cosa, bueno, fui herido, en la actualidad, bueno, tuve un problema en el pulmón izquierdo, que gracias a Dios lo recuperé la capacidad respiratoria, que me permite hacer muchas actividades así deportivas, y bueno, heridas, sí, marcas tengo en el cuerpo, me sacaron una esquirla y en la actualidad todavía tengo esquirla, que me han encontrado por distintas razones. Tenía un problema respiratorio, me sacaron una placa, tenía 3 en la espalda, después tenía en la pierna, me quedan 14 todavía. 14 esquirlas que las tengo y bueno, y uno las lleva. Pero otra circunstancia, otra enfermedad, no creo. No. 3. ¿Qué significa para vos la guerra de Malvinas? Y bueno, la guerra de Malvinas. Nadie quería una guerra. Nadie quería. Son una de las circunstancias para pretender llegar a un arreglo de algo. Pero
a veces yo no suelo, suelo decirlo, ¿no? Mezclo lo político con lo que fue Malvinas. Yo no soy quien para decir si fue acertada o no la decisión del presidente en su momento de tomar esa decisión de hacer la recuperación de Malvinas. Yo un 20 de junio hice una jura de la bandera donde dije de seguirla y defenderla hasta perder la vida, que muy poca gente la tiene. Se me convocó, fui a cumplir con ese mandato. Gracias a Dios volví, pero esa jura que yo hice no claudicó, aún sigue vigente. Por eso la guerra de Malvinas son determinaciones que toman las altas esferas de un gobierno para querer llegar a cerrar un conflicto o darle un resultado. Y nosotros somos los que vamos al frente, ¿no? ¿Cuál es tu posición actual respecto a la defensa de la soberanía? Y la defensa de la soberanía, como le dije en su momento, no es solo empuñar un arma, o a veces uno escucha en la noticia y dice defensa de soberanía o en la sociedad en general, y lo primero que piensan es en un soldado armado. Y no es así. Fue una parte. La defensa de la soberanía se hace con conocimiento, con estudio, con trabajo, con tener ese sentido de pertenencia, donde uno vive, de lo que tiene, de sus raíces. Es mucho lo que hace a la soberanía. Hoy por hoy uno dice soberanía y ve que dice sí, que están los barcos pesqueros que están sacando, que no tienen medios para llegar, un montón de cosas, pero la soberanía no es solo empuñar un arma, es querer, amar, respetar, sobreponerse a todo en una sociedad. La educación de los hijos, el respeto, tener una identidad, eso es importante, eso es parte de la soberanía. ¿Te queda algo importante por decir? Sí, decirlo así como un cierre, agradecerles esta invitación que han hecho. Es la primera vez que puedo participar en algo de este tipo, que es muy importante el emprendimiento y cuál va a ser la finalidad de esta charla. Y como les dije, el tema Malvinas, nosotros tratamos en lo posible de malvinizar, porque se dan muchas cosas que a veces a quienes estuvimos pisando el suelo de Malvinas nos molestan de sobremanera actitudes de los gobiernos, no solo el gobierno que está actual, sino de todos, que hacen políticas con lo de Malvinas. Malvinas, en nuestro caso para los veteranos, es algo trascendental, porque no muchos, y en la actualidad, han tenido ese privilegio de hacer un juramento en la defensa de nuestra nación, en lo que es la soberanía, nuestro patrimonio. Y bueno, haber pisado Malvinas, defenderlo. Y yo a veces lo relaciono, que en ese juramento que dijimos de seguir nuestra bandera hasta perder la vida, tengo una satisfacción muy grande. En el sentido, va a parecer tonto, fuera de lugar lo que le digo, pero ustedes vieron en la actualidad esa película de Avatar, que cuando el pelo hace esa conexión, bueno, no fue en ese momento porque no estaba la película, pero con el transcurso de los años,
cuando vi la película esa, me ligó mucho porque cuando yo dije, tuve esa conexión, porque yo estando herido, perdí mucha sangre. Y me consta que esa sangre se mezcló en la turba de Malvin. Mojé el piso con mi sangre. Y compañeros dejaron su vida. Por eso siempre tengo en esta vestimenta, en mi espalda, que dice honor y gloria. Y por esos centinelas que están allí. No hay que olvidarlo esto. Es parte de nuestro territorio, al cual quiera Dios que algún día podamos ingresar caminando libremente y no con un pasaporte en mano.